Hola Esteban, Hola Hugo, ¿qué tal? Me alegra verte. ¿cómo estás? Bien. Vamos a pedir que arme una sala y vamos a charlar un ratito mientras esperamos, ¿te parece? Sí, perdona, es que había música de fondo, no te oía bien. O- ¿Habrá un par de minutos? Sí. ¿Cómo es que se llama el muchacho? Andrés. ¿Andrés? Sí, a ver. Esto no sirve. Bueno, ahí como se ve, Esteban, están ingresando recién, por eso vamos a esperar un par de minutos. Sí, muy bien. Voy a necesitar permiso para compartir pantalla, que no sé si lo tengo habilitado, todavía no. No. También hay que pedirle a Andrés que le ponga como coanfitrión a Esteban para que pueda compartir pantalla. Eh, bien. Bueno, ¿lo pusiste como coanfitrión a Esteban? Sí. Esteban, ya te puso como coanfitrión, tendrías que poder compartir ahora. Ahora parece que ya sí, ahora ya sí. Sí. Bien, bien. Bueno, vale. Bueno, me voy porque ya está empezando, ¿eh? Nos vemos allá. Muy bien, venga, Hugo, un abrazo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Para ser puntuales y sobre todo también considerados con el presentador, que bueno, está en otro horario más complicado que nosotros, vamos a hacer una breve presentación y después de la presentación de él va a haber una apertura un poco más oficial, un poquito más relajado. Buenas tardes, buenas noches para vos, Esteban. Muy buenas tardes para vosotros, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros, gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Con esta sencilla dos palabras que después vamos a expandir, abrimos estas jornadas edición 2022 de Ciencia y Tecnología, volviendo bueno, a la presencialidad después de que nunca se interrumpiera, digamos, la actividad, pero bueno, estamos retornando a la presencialidad, reaprendiendo en esta cuestión de la hibridez. En la particularidad de hoy tenemos para abrir un disertante de España, de la Universidad de Sevilla, el doctor Esteban de Manuel Jerez. Les hago una pequeña presentación de cuál es la línea de trabajo de Esteban. Él es doctor arquitecto, profesor titular del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Universidad de Sevilla y director de la revista Hábitat y Sociedad, director del Máster de Gestión Social del Hábitat, director del experto en Gestión Social del Hábitat y Diseño Participativo, y del experto en Agenda Urbana, Gestión Integrada y Participativa. También promotor de la ONG Arquitectura y Compromiso Social, miembro de la Universidad y Compromiso Social, de la Red Arquitectura Social y del programa CITED Vivienda de Interés Social. Promotor de congresos Arcadia de Arquitectura y Cooperación al Desarrollo. Ha obtenido el premio a la excelencia docente 97-98, luego 2002-2003,
Premio Innovación Educativa de la Universidad de Sevilla, 99 y 2000, Premio a las Mejores Prácticas para Mejorar el Entorno de Vida en el concurso internacional ONU Habitat 2017 de Dubái. Además de participar en diversos proyectos de investigación internacionales, dirige actualmente el proyecto Reto Demográfico y Vivienda, está a cargo en el proyecto Revive y en el proyecto europeo COHOPE de Hábitat Colaborativo. Así que bueno, para nosotros es un gusto presentar a Esteban en una de las charlas que justamente trata de salir un poquito de lo habitual de nuestras disciplinas específicas y plantear algo integral, donde podemos participar en las ingenierías, en la cuestión de hábitat sostenible. Muchas gracias. Adelante, Esteban. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Y bueno, efectivamente viendo el programa y tocándome un poco la inauguración, pues voy a tratar de dar un marco general para un tema que sin duda, bueno, vaya a entender que es un tema interdisciplinar, donde tenemos que trabajar técnicos de distintas disciplinas y además en colaboración pues, con otros sectores de la sociedad, ¿no? Porque, bueno, de lo que voy a hablar fundamentalmente es de los grandes retos a los que nos enfrentamos en este momento de crisis global, que bueno, muchos llamamos crisis civilizatoria, y que arranca en sus inicios hace ya 50 años. Podríamos situar en comienzos de los 70 la primera crisis del petróleo, el momento en el que se publica también el primer informe sobre los límites del crecimiento, del que este año se cumplen los 50 años, pues el enunciado de las razones que llevan a la civilización humana a chocar con los límites planetarios y a que esto se manifieste en múltiples crisis, ¿no? La imagen de la portada del disco que aquí os traigo, que es de esos años también, pues expresa muy gráficamente lo que para una parte minoritaria de la sociedad mundial, pero que es una parte beneficiaria en general en el reparto de los bienes que esta sociedad produce, esta sociedad industrial, pues vive como al margen de la crisis, ¿no? ¿Qué crisis, no? Y el personaje que aparece en la portada pues está ignorante a lo que está ocurriendo a su alrededor y bueno, llevamos 50 años en los que sabemos que en algún momento, antes o después, pues nos vamos a encontrar en esta situación en la que pues, empieza a escasear la energía, empieza a escasear, se empieza a hablar de una crisis alimentaria mundial y bueno, y empieza a haber conflictos que no han dejado de estar presentes por hacerse con los recursos. Menciono esto porque es importante que entendamos que todo lo que voy a plantear a continuación, que son oportunidades al mismo tiempo de mejora de calidad de vida urbana y de mejora también civilizatoria, pues parten de un cambio de rumbo necesario en lo que hemos venido para acá recorriendo y que en gran medida tiene que ver también con cómo se comprende la economía, ¿no? Traigo aquí una referencia de la economista Kate Raworth, que está siendo utilizada por ciudades como Ámsterdam, por ejemplo, en estos momentos, para plantear su estrategia de desarrollo urbano, en la que esos límites de crecimiento, que son límites ambientales, que vienen derivados de algo que todo el mundo puede entender, que es que vivimos en un planeta finito y tiene, por tanto, unos recursos finitos y una capacidad finita de absorber el impacto que ejercemos sobre el medio ambiente, pues está sufriendo por el sobrepaso de esos límites. Bueno, pues Kate Raworth plantea que la economía tendría que resolver las necesidades sociales, que son las que vienen definidas en el centro de este anillo que vemos en pantalla. Ella llama a este modelo económico la economía rosquilla, porque habla de que la economía tendría que estar en ese rosco que se forma entre un techo ambiental, unos límites ambientales y un suelo social, de necesidades sociales que deberían de ser cubiertas, ¿no? El acceso al agua, al alimento, a la energía, a la vivienda, a la participación, al trabajo, a la educación, etcétera, ¿no? Bueno, pues en este modelo que nos sirve para ver dónde estamos, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, desde el punto de vista social también nos habla de unos límites que han sido definidos por la ciencia que no deberían de ser superados para garantizar un equilibrio sistémico que garantice la vida, ¿no? Y entre esos aparecen pues, la pérdida de biodiversidad, que hoy estamos asistiendo a lo que se llama la sexta gran extinción,
por una pérdida masiva de riqueza de especies, ¿no? Y población humana, los temas de contaminación atmosférica, los límites en la extracción de agua dulce, el cambio climático, etcétera. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, pues en rojo, en el interior del círculo, aparecen las necesidades sociales que no son cubiertas a nivel mundial, ¿no? Vemos, pues, por ejemplo, el tema de la alimentación, ¿no? Que no está garantizado todavía por la globalidad de la humanidad, la salud, la educación, la vivienda, etcétera, ¿no? Y la energía, ¿no? Y por fuera vemos 4 límites que ya han sido superados, ¿no? El cambio climático, los límites de nitrógeno y fósforo, la pérdida de biodiversidad y la conversión de tierras fértiles. Bueno, en ese contexto en el que se sobrepasan esos límites, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, pues como decía, esta formulación de lo que podría haber sido un cambio mayoritario en el paradigma económico y que la economía empezase a contemplar dentro de su contabilidad pues, las cuentas ambientales, ¿no? Dejando de ignorar que vivimos en ese planeta finito y que por tanto los recursos siempre van a estar ahí disponibles. Bueno, pues ese posible cambio de paradigma que debía haber ocurrido hace 50 años tarda pues más de 25 en llegar a formularse como una idea que podría tratar de equilibrar el concepto de desarrollo que veníamos operando hasta ese momento. Y es el concepto de desarrollo sostenible, que se formula, como sabemos, por la Comisión Brundtland en el año 87 y que está bien en su definición, es decir, como expresión de deseo. Sería desarrollo sostenible aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Tiene 3 componentes, una ambiental, otra social y otra económica, y se debería llegar a un equilibrio entre las 3, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que realmente estas 3 dimensiones que deberían de formar un triángulo equilátero de equilibrio, realmente operan como 3 círculos concéntricos donde la esfera económica domina a las demás, domina a la social y a su vez a la ambiental. Considera la esfera ambiental como una subesfera de la actividad económica cuando es a la inversa, cuando la actividad económica es una subesfera de la ecosfera, ¿no? Entonces, esa subversión de la percepción que tenemos, de la valoración que tenemos de la actividad económica, primándola sobre lo social, primándola también sobre lo ambiental, está en el origen de que no hayamos sido capaces de cambiar de rumbo hasta ahora. Las consecuencias del cambio climático ya nadie las niega, aunque hay una gran corriente negacionista a nivel mundial, que si bien en una primera etapa negaba que existiera el cambio climático, cuando ya es evidente que existe, lo que trata de negar es que tenga algo que ver con la actividad humana. Estamos en una segunda generación de negacionismo, ¿no? Pero la evidencia científica de que el cambio climático existe y que son por la acción humana, fundamentalmente por la quema acelerada de combustibles fósiles en apenas 2 siglos, ¿no? Y que es lo que ha generado ese calentamiento global. Bueno, pues a pesar de esas evidencias, tenemos ahora mismo a nivel mundial y políticamente está siendo muy importante en la situación de inestabilidad que se vive en Estados Unidos, en Brasil y en Europa, ¿no? Pues el hecho de que frente a esa percepción de temor, ¿no? De incertidumbre ante el futuro, pues la acción política dominante es la negacionista, ¿no? La que está emergiendo con más fuerza frente a una crisis que no está siendo bien explicada por los gobiernos democráticos y que no están siendo capaces de ser gestionadas pues, para detener sus consecuencias más negativas. En crisis ha habido muchas y especialmente en Latinoamérica. Yo empecé mi formación juvenil, ¿no? Como universitario, formando parte de un movimiento que se centraba en la injusticia de las relaciones norte-sur, ¿no? Y que eran estructurales. Y en aquellos años pues, hablamos de la crisis de la deuda externa, que durante tantos años ha sido una pesadilla para América Latina, por ejemplo, ¿no? La novedad es que con el comienzo del siglo el epicentro de las crisis se ha venido a los países del norte global, lo cual es bastante significativo. Hubo un momento en el que las crisis parece que las sufría el sur y el norte estaba exento, pero conforme vamos acercándonos o sobrepasando los límites planetarios, llega al corazón de la economía y al corazón de los países dominantes también esta crisis, ¿no? Y una crisis que tiene una componente, como decía, política, que normalmente no aparece en el concepto de desarrollo sostenible, pero que ya empezamos a ver como
como consecuencia de la crisis financiera de 2008, ¿no? La inestabilidad política que se extendió a nivel mundial y que ahora estamos percibiendo con otros signos políticos diferentes, ¿no? Traigo algunas noticias, algunas un poquito más antiguas, pero recientes, y otras pues prácticamente de estos últimos meses. Y hoy mismo podría haber incorporado noticias de manifestaciones en Europa frente a la carestía energética, ¿no? Pero con esto lo que quiero hablar es de cómo en el corazón de esta crisis está el hecho de que el agotamiento del petróleo barato y del resto de las energías fósiles, porque lo que queda de petróleo por extraer cada vez más costoso y son yacimientos de menos calidad y estamos ya en el declive de estos yacimientos, está teniendo consecuencias económicas muy importantes porque todo el sistema de la economía global depende de un petróleo barato. El momento que esto no es posible y se trata de repercutir los precios, estamos ante situaciones muy sensibles, donde economías que están al borde de la subsistencia, pues incrementos notables en el transporte, pues se manifiestan en explosiones sociales, ¿no? Como hemos visto en París, en América Latina, en el caso de Chile, Ecuador, en Euroasia y Asia también recientemente y ahora en Europa, ¿no? Es verdad que acelerada o anticipada esa crisis energética por el conflicto bélico que ahora mismo estamos teniendo en Europa, en Ucrania, ¿no? Y la crisis de suministro de gas que ello representa para Europa y también de petróleo, ¿no? Y todo esto está anticipando una crisis que la Agencia Internacional de la Energía anunciaba para antes de 2025, ¿no? Y que una crisis difícilmente remontable si no hacemos, como decía, ese cambio de rumbo. Bueno, una vez situado el contexto de esta crisis, me voy a centrar en la climática y en cómo los expertos señalan los aspectos que deberíamos de cambiar, las dimensiones de ese cambio de rumbo, y vamos a ver cómo la mayoría de ellos tienen que ver con la ordenación de nuestras ciudades y con la satisfacción de esas necesidades en una economía que ahora mismo es global y que podría ser o debería ser más local, ¿no? Nos dicen los expertos que tendríamos que producir un cambio antes de 2030 para contener el límite crítico de incremento de temperatura global por debajo de 1,5 grados. El problema con ese límite es que si se supera, los científicos predicen una desestabilización global del sistema y cambios irreversibles, por tanto alertan de la importancia de tomar las medidas a tiempo, pues nos están diciendo que tendríamos que cambiar la manera en que producimos y consumimos energía, el sistema industrial, el de transporte, la agricultura, la ciudad y los edificios, es decir, prácticamente todo, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo que están señalando estos sectores de actividad, nos están diciendo, y el grueso de mi intervención de hoy va a ser para mostrar algunos ejemplos de ello, cómo sabemos lo que habría que hacer y que lo que tenemos que hacer es plantear estrategias que permitieran que las soluciones que conocemos y que funcionan las pudiéramos escalar en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, la crisis climática podríamos decir que hoy por hoy es quizás una de las manifestaciones de ese sobrepasamiento de los límites planetarios que antes estamos enfrentando y que además nos está poniendo más en jaque. Pero también está teniendo consecuencias sobre la salud. Acabamos de... la inauguración de la conferencia ha empezado diciendo que volvéis a la presencialidad. En Sevilla ya lo estamos también, ¿no? Y la causa ha sido una pandemia que ya venía siendo anunciada y que tiene entre sus causas de fondo, aunque no son las más explicitadas, las que más han puesto sobre la mesa durante la misma, pues el hecho de que la pérdida de las defensas naturales, que significan ecosistemas sanos, pues propicia que se transmitan este tipo de enfermedades por zoonosis y que tengamos menos capacidad de defensa ante las mismas. Bueno, esa es una de las dimensiones de la crisis de salud que tiene que ver con esa pérdida de biodiversidad, pero hay otra de la que se habla muy poco y que pone en evidencia grupos de investigación especialistas en salud en España, como este que aquí cito, que habla de que cada año en Europa mueren 660.000 personas por enfermedades derivadas de la contaminación en las ciudades. Y es un tema que no está en la agenda política, pues porque efectivamente es un tema que tiene gravedad y que requeriría cambios muy significativos, sobre todo en el modelo de transporte, luego me voy a centrar en ello, que habría que hacer en muy poco tiempo y que afectan pues, a la industria automovilística en primer término, ¿no? Que es un pilar del sistema económico que tenemos actual, ¿no? Bueno,
Tendríamos entonces que plantear una transición global que debía ser justa a nivel global. Y para ver cómo estamos, el inicio de esa transición que habría que hacer a nivel global, os propongo esta gráfica en la que, bueno, si os fijáis, están representados en vertical, en el eje vertical, los países en función de su índice de desarrollo humano, donde participa el Producto Interior Bruto per cápita más la esperanza de vida, que está relacionada con los sistemas de salud, y también los niveles educativos. Bueno, pues aquí hay un límite que nos estaría hablando de países que tienen un índice de desarrollo humano elevado, que son los que están por encima de 0,8 sobre 1, ¿no?, en el índice de desarrollo. Y fijaros que son los países de Europa, algunos de los países asiáticos, los llamados desarrollados, ¿no?, los que están por encima de esos límites. Y luego en la gráfica, en el eje horizontal, lo que tenemos representada es la huella ecológica, que es, como sabéis, pues lo que nos indica la superficie terrestre productiva, bioproductiva, que tenemos para satisfacer las necesidades de los habitantes del planeta con un nivel de consumo determinado, el que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, pues el límite está expresado en torno a los 2 hectáreas por habitante, y los países que están dentro del límite son los que tenemos aquí a la izquierda, y todos los países que están sobrepasando el límite son los que están a la derecha. Fijaros que son los que llamamos países desarrollados, ¿no? Es decir, los países desarrollados están hiperdesarrollados, están consumiendo más recursos de los que el planeta puede reponer, y al mismo tiempo pues, hay una gran cantidad de países, la mayoría, que no han llegado a conseguir un índice de desarrollo humano suficiente y que están dentro de los límites de la biocapacidad planetaria. Es decir, el problema está realmente en el modelo de los países desarrollados, que durante estas décadas se han planteado como el modelo a seguir, ¿no? Bueno, pues esa es la situación de partida que, como veis, implica grandes cambios en muy poco tiempo y plantean también un gran reto de justicia global, ¿no? Bueno, ¿esto cómo se puede abordar desde la escala local, que es desde la que yo voy a trabajar, ¿no? Bueno, creo que todos podemos comprender que las ciudades son, por una parte, el lugar donde se va a jugar fundamentalmente la batalla contra el cambio climático, y al mismo tiempo son los lugares que son más sensibles ante las crisis globales por la dependencia que tienen de la economía global actualmente, ¿no? Hemos pasado de una sociedad o una civilización agraria, de base agraria, donde la economía local era lo que sostenía las ciudades y sobre ellas se planteaba el comercio, a pasar a una economía invertida, donde la economía local tiene muy poco peso y muy poca capacidad de autosuficiencia en el suministro de lo que se necesita en las ciudades, y sin embargo dependemos, pues, para alimentarnos, para suministrarnos de energía, de recursos que vienen de todo el mundo, ¿no?, productos manufactureros de todo el mundo. Bueno, pues ese cambio de modelo que se ha producido en la ciudad al pasar de la civilización agraria a la industrial, tenemos que recomponerlo, y ahora vamos a ver que va a ser uno de los pilares para tratar de reacoplar en lo posible la ciudad a los recursos de su territorio y al mismo tiempo hacerla más resiliente ante las crisis globales que nos están sacudiendo y que nos van a seguir sacudiendo en los próximos años. ¿Y cómo podríamos hacer esto? Bueno, se habla mucho de la economía circular, ¿no? En Europa se está trabajando muy intensamente ahora en tratar de desarrollar esta idea, y entre otras cosas pues porque Europa ya no tiene yacimientos mineros, depende su industria de los recursos mineros que vienen de todo el mundo. La transición energética hacia fuentes de energía más renovables dependen de recursos minerales raros que están mal repartidos por todo el mundo, y por tanto la economía circular, el ser capaces de aprovechar los recursos que ya están en nuestro territorio, en Europa, porque ya han venido en forma de coches, de productos manufactureros, etcétera, el meterlo en un circuito circular podría hacer que la economía siguiese funcionando y que no fuese tan dependiente de esos recursos mineros. Pero más allá de ese planteamiento, que nos llevaría a hablar de las R's de crecimiento que son más populares, las del reciclar, reutilizar, ¿no?, redistribuir y reducir, pues yo quería llamar la atención sobre las que tienen más que ver con lo conceptual, con los valores y con las formas de pensar, ¿no? Fijaros que la primera R que plantea
el economista Serge Latouche, para un decrecimiento justo y sostenible es reevaluar, ¿no? Que tiene que ver con los valores, ¿no? Volver a sopesar los valores y ver si los tenemos correctamente ordenados o los tenemos invertidos, ¿no? Y si es esa inversión de los valores lo que puede estar en el fondo de las decisiones que tomamos, las decisiones económicas, las decisiones políticas y todas en general. Y junto a reevaluar, repensar cómo satisfacemos las necesidades humanas básicas, que son limitadas, son finitas, dentro de un planeta que es finito también, ¿no? Y que eso nos va a llevar a pensar las ciudades, como veremos a continuación, de una manera diferente, a reestructurar el espacio de las ciudades, a relocalizar la economía, a redistribuir, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué ideas podemos tener para hacer frente a esta situación? Bueno, os traigo una de un colega, amigo y maestro argentino, Víctor Peli, compañero de Hugo en la Universidad Nacional del Nordeste, y que, bueno, pues nos habla del hábitat de la ciudad como un subsistema dentro de un sistema mayor, pero un subsistema que es complejo, donde la ciudad que tenemos solo se puede explicar como una interacción de lo que observamos, de la ordenación física y de cómo es la sociedad, cómo es la economía, cuáles son los valores, ¿no? Cuáles son los símbolos que son importantes para esa sociedad y cómo se dota de un ordenamiento jurídico y político pues, para tomar sus decisiones, ¿no? Bueno, pues lo que nos está diciendo Víctor Peli es que si queremos cambiar la ciudad, lo podemos hacer con cualquiera de estas dimensiones y que cualquier dimensión que toquemos va a afectar a las demás. Es decir, que cuando estemos reordenando espacialmente una ciudad, vamos a estar induciendo un cambio social. O al revés, ¿no? Si producimos un cambio social, ese cambio social se va a expresar en una nueva forma de distribuir y de organizar la sociedad, o un cambio económico, ¿no? Y lo que nos está diciendo también Víctor Peli con esto es que la interacción de ese sistema, el hábitat social construido con el medio ambiente, es lo que está provocando ese impacto sobre el clima, ese impacto sobre el agotamiento de recursos, que por tanto esa relación entre ese subsistema social y el ecosistema es lo que tenemos que equilibrar, ¿no? Esto lo podemos expresar como en forma de triángulo, utilizando 3 dimensiones que sistematizan de alguna manera la forma de entender la ciudad que nos está proponiendo también Víctor Peli. Están tomadas de un geógrafo español que se llama Horacio Capel y que nos habla de la ciudad como algo físico, la urbe, la urbanización, el urbanismo, la disciplina en la que yo trabajo, ¿no? Y que esa dimensión a su vez interrelaciona con la civitas, que es la sociedad, que es la economía, que son los valores, la cultura, y que interacciona a su vez con la polis, que inventaron los griegos y que es el espacio del que nos dotamos para pensar la ciudad y tomar decisiones sobre la ciudad, ¿no? Bien, por tanto, aunque seamos técnicos que nos vamos a manejar fundamentalmente en el ámbito del urbanismo, de la edificación, de la intervención sobre lo construido, no tenemos que perder de vista que los cambios que tenemos que producir tienen que afectar a las 3 dimensiones de la ciudad. Tienen que afectar a la civitas principalmente y también a la poli en cuanto a que tenemos que conseguir maneras de que toda la sociedad sea parte del cambio, ¿no? Y en eso va a ser una de las cuestiones de las que vamos a hablar. Y que esa cuestión es la que ha desarrollado en América Latina la teoría de la producción social del hábitat, que por una parte nos dice que el entorno construido será mejor si se tiene en cuenta en la toma de decisiones las necesidades, las aspiraciones y se les da espacio en la toma de decisiones a los habitantes porque tienen un conocimiento experiencial o experto sobre su ciudad que es necesario para repensarla y al mismo tiempo pues también en interacción con los saberes técnicos que, como decía al inicio de mi intervención, son interdisciplinares, son de las ciencias técnicas en las que trabajamos los ingenieros y los arquitectos, pero también de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, de la economía, etcétera, ¿no? Bien, entonces, por producción social del hábitat vamos a entender los procesos que pongamos en marcha para repensar y transformar la ciudad. Y son procesos en los que tiene que haber una interacción entre los 3 tipos de actores, ¿no? Los actores técnicos, que tenemos un conocimiento sobre la ciudad
y cómo debería ser la ciudad, en particular para el tema que nos ocupa, una ciudad que se equilibrara con el medio ambiente y que fuera socialmente más equitativa, donde todo el mundo tuviese el acceso equitativo a los servicios que produce la ciudad. Bueno, pues ese es un conocimiento que puede venir del mundo técnico experto interdisciplinar. Los políticos, que serían los responsables de las administraciones públicas, locales, nacionales y regionales, ¿no?, que toman las decisiones estratégicas sobre la ciudad, legislan sobre la ciudad, sobre la vivienda, sobre la energía, etcétera, y la ciudadanía, que tiene en su mano el cambio, ¿no? Un cambio en la ciudadanía significa un cambio político y significa también, pues, nuevas demandas a los técnicos, ¿no? Entonces, el tratar de construir un triángulo colaborativo entre estos tres grupos de actores va a ser la base de la producción social del hábitat, va a ser la base de las estrategias, planes y proyectos participativos que vamos a ver a continuación, ¿no? Otra idea fuerza, que también abstracta, pero que es muy importante desde mi punto de vista tener en cuenta para ver el cambio de rumbo que tenemos que producir en las ciudades, pues tiene que ver con conseguir una mayor autosuficiencia. Hay un geógrafo y economista, consultor internacional, amigo Juan Requejo, que participó recientemente en un curso que organizamos sobre transición energética en Argentina, que defiende el concepto de la autosuficiencia conectada, llevada al término de la energía, que es un tema que va a resultar familiar. Significa que tendríamos que producir en proximidad la mayor parte de la energía que consumimos en la ciudad, en los techos de nuestros edificios, en huertos solares próximos o huertos eólicos próximos, según la energía que tengamos en cada territorio, y al mismo tiempo no perder la conectividad con otros territorios para intercambiar excedentes y para que en el momento en que los recursos locales nos fallen, no haya viento, no haya sol, pues podamos garantizar el suministro, ¿no? Pero ese concepto de autosuficiencia conectada es opuesto al de absoluta dependencia que tenemos ahora mismo de plantas de generación eléctrica normalmente muy alejadas de la ciudad y que además dependen de fuentes de energía, pues que o tenemos o no tenemos, ¿no? En Argentina tenéis petróleo, en España no lo tenemos, ¿no? En España no tenemos ni petróleo ni gas, tenemos sol y tenemos viento. Bueno, pues deberíamos de basar nuestra suficiencia energética en las fuentes renovables que sí tenemos, ¿no? Y luego dos conceptos que yo creo que todos compartiremos, que se han puesto en el centro del debate durante la pandemia, ¿no? Hemos descubierto que somos interdependientes, no hubiéramos podido gestionar la crisis sanitaria sin esa interdependencia, solo aislados en nuestra casa no hubiéramos sobrevivido. Hemos necesitado de un sistema sanitario que funcione, hemos necesitado que los servicios mínimos que nos garantizan el suministro de alimentos y de otros bienes de primera necesidad estuvieran garantizados, y eso nos habla de que nos creemos autónomos e independientes, pero somos interdependientes. Es decir, no somos del todo lo autosuficientes o todo lo autónomos que creíamos que éramos, ¿no? Y en segundo término, la ecodependencia, ¿no? Os decía, y me imagino que estaréis de acuerdo conmigo, que el tema de la relación entre la crisis sanitaria y la crisis ecológica lamentablemente no ha sido un tema que haya estado en el centro del debate, porque nos llevaría a tomar medidas preventivas renaturalizando, ¿no?, y recuperando la salud del planeta para así estar más protegidos ante futuras pandemias. Al no hacer eso, lo centramos todo en la intervención con vacunas, con medicina, es decir, actuando sobre los efectos y no sobre las causas, ¿no? Pero hemos descubierto, o por lo menos ha emergido en el debate, esa ecodependencia que tenemos y que la sociedad industrial tiende a olvidar, a ignorar o a hacer invisible, ¿no? Bueno, sobre esta idea fuerza, ¿cómo aterrizamos esto en el marco institucional para alinearnos con las políticas urbanas, las estrategias urbanas que se están definiendo, pues, desde la tercera Cumbre del Hábitat de Quito en 2016, ¿no? Bueno, pues en Quito se elabora la base de lo que se ha llamado la Agenda Urbana Mundial. Esta agenda urbana se tiene luego que contextualizar en cada región mundial. Hay una agenda urbana europea, hay una agenda urbana española, y luego cada municipio debe hacer su agenda urbana, que es una estrategia para esta transición ecológica que garantice satisfacer las necesidades humanas dentro de los límites. Bueno, pues estas ideas que he traído hasta aquí, de alguna manera se alinean, aunque también entran en conflicto en algún momento,
con esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entran en conflicto fundamentalmente, porque no me voy a detener en ello, pero está ahí en el objetivo 7, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como sabéis, pues, son una carta de objetivos que se deberían de cumplir antes de 2030, estamos casi a mitad de recorrido, y que deberían de garantizar la satisfacción de esas necesidades sociales a nivel mundial. Pero el pilar sobre el que descansan esos objetivos es que siga el crecimiento económico. Entonces, estamos en un contexto en el que ese crecimiento económico ya tiene dificultades de continuar y, sin embargo, sí tenemos que ser capaces de satisfacer esas necesidades humanas en una economía que no esté basada en el continuo crecimiento, una economía más circular, no lineal, ¿no? Bien, bueno, pues estos objetivos de desarrollo expresados en forma de objetivos nacionales, pues son los que os muestro en esta imagen para el caso de España, ¿no? Se han definido unas líneas de acción que son las que aparecen en ejes verticales, simbolizadas pues para el territorio y el paisaje, ¿no? Pues hay que ordenar el territorio, hay que cambiar el modelo territorial, hay que hacer frente al cambio climático y adaptarse a él, hay que impulsar la economía circular, hay que cambiar el modelo de movilidad, hay que promover políticas de igualdad, reforzar la economía local, garantizar el acceso a la vivienda, hacer la transición digital y cambiar el modelo de gobernanza para hacerlo más participativo. Bueno, estas grandes líneas de acción que a su vez se pueden desarrollar en planes, que son los que aparecen en la parte superior de la diapositiva, pues por ejemplo si cogemos el tema de economía circular, pues nos vamos a encontrar planes de acción de energía sostenible que se pueden hacer en distintos niveles y se pueden hacer a escala municipal, o planes de gestión sostenible del agua. Ahora mismo tenemos en Andalucía y en España en general una grave crisis también de abastecimiento de agua por la sequía, ¿no? Y es una de las consecuencias del cambio climático, nos van a sacudir cada vez con más frecuencia las sequías y las lluvias torrenciales, ¿no? Y, bueno, o aparecen planes de gestión de residuos con esa economía circular. Estos días teníamos en la Universidad de Sevilla un debate sobre la minería urbana, ¿no? Como minería que utiliza los vertederos, los residuos como fuente de suministro de nuevos materiales para alimentar la industria, etcétera, ¿no? Bueno, pues cualquiera de estas líneas que cojáis aquí se pueden trabajar en forma de planes, que tienen que ser planes que alcancen un gran consenso y por tanto tienen que ser planes participativos y donde participen de manera integrada distintas escalas de la administración, desde la nacional a la local, que tienen que cooperar, ¿no? Lo que se llama la cooperación interadministración, y al mismo tiempo intersectorial, ¿no? Donde rompamos la forma de organizar el conocimiento que tenemos, ¿no? que sigue siendo válida, pero siempre y cuando seamos capaces de romper los cajones estancos. Es decir, yo puedo ser arquitecto, vosotros podéis ser ingenieros, podemos tener compañeros que sean sociólogos, trabajadores sociales, pero y economistas. Para abordar todo esto tendremos que ser capaces de crear un diálogo interdisciplinar que nos permita entender la complejidad, ¿no? Que es el gran reto del conocimiento en este siglo XXI para hacer frente a estas situaciones críticas, ¿no? Y todo esto se traduce en experiencias profesionales, algunas de ellas las he podido realizar, os voy a mostrar las que he participado en colaboración con el Taller Ecosocial, que es una empresa spin-off surgida de la Universidad de Sevilla, del marco de investigación y de formación de nuestro grupo de investigación, ¿no? Por ejemplo, en la escala de agenda urbana o de pensamiento estratégico sobre la ciudad, pues para un municipio del área metropolitana de Sevilla que está entre la economía todavía agraria importante y por otra parte la dependencia cada vez mayor del área funcional y económica metropolitana de Sevilla, bueno, pues este municipio que había sufrido la crisis inmobiliaria financiera, veis en pantalla pues imágenes de promociones inmobiliarias que quedaron fallidas y que han llenado el territorio de Andalucía de esqueletos inmobiliarios, ¿no? Bueno, pues el tema que me plantea el ayuntamiento es que le asesore para elaborar un nuevo plan de ordenación urbana post burbuja inmobiliaria. Y bueno, yo lo que les planteo es que para poder tener ese plan de ordenación urbana, primero tenían que tener una estrategia de desarrollo local.
Y esa estrategia fue la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, que son las que se estaban haciendo en ese momento en Europa con el horizonte de 2020. Hoy lo que estamos haciendo son esas agendas 2020-2030, pero que comparten esta filosofía de tener un planteamiento estratégico basado en el objetivo de desarrollo sostenible y con metodologías participativas. Bueno, pues así lo hicimos. Hicimos una estrategia de desarrollo sostenible integrada que fue aprobada por unanimidad en pleno por el partido del gobierno y el partido de la oposición, porque todos habían participado en el proceso, habían participado los empresarios, habían participado los agentes sociales, las asociaciones, y habíamos definido cuáles serían los objetivos de desarrollo sostenible para ese municipio. Sobre esa base es posible ahora plantearse un plan de ordenación urbana coherente con esa estrategia y que ya no dependa del crecimiento urbanístico como dependían los planes que habíamos hecho hasta entonces, ¿no? Dentro de esa estrategia aparecen varias líneas de acción y una de ellas nos llevó a desarrollar el plan de movilidad. Es un municipio de 15.000 habitantes, por tanto una ciudad media, dependiente, como os decía, del área funcional metropolitana de Sevilla, donde hay un gran flujo de transporte cotidiano desde el municipio a la metrópoli, en las dos direcciones, porque en el municipio hay un polígono industrial que también atrae población trabajadora de toda el área metropolitana de Sevilla, y luego hay una movilidad interior. Bueno, la escala del municipio es una escala de la que ahora después vamos a situar como de una ciudad peatonal, donde todos los recorridos se podrían hacer perfectamente andando y se hacían andando cuando la generación que ahora es adulta eran niños y eran niñas, ¿no? Ellos recuerdan que iban caminando solos por las calles, al colegio, por la tarde a juntarse con los amigos, y sin embargo ahora sus padres no les dejan porque, o los padres no dejan a sus hijos porque la ciudad ha tomado el coche y no es segura para los niños y las niñas, ¿no? Bueno, pues cambiar el modelo de movilidad tiene una componente de mejorar la eficiencia del sistema de transportes que es técnica, y donde la ingeniería y el urbanismo son fundamentales, pero tiene otra componente que es cultural, ¿no? Hay que cambiar la cultura, hay que valorizar los modos de movilidad peatonales, hay que darle valor al espacio para el peatón frente al espacio para el coche para que recuperemos la ciudad peatonal que antes teníamos, ¿no? Otro de los planes que desarrollamos al hilo de esa estrategia de desarrollo sostenible fue el plan de vivienda. Habíamos visto que había una gran situación de vivienda vacía, de promociones fallidas y al mismo tiempo una demanda insatisfecha de jóvenes y no tan jóvenes que no encontraban una vivienda asequible. Bueno, pues planteamos un plan, ahí veis en el plano en la parte de abajo en rojo todas las viviendas vacías que identificamos en el municipio, un plan que movilizara esas viviendas vacías de acuerdo con todos los agentes implicados, ¿no? Los propietarios de esas viviendas, los demandantes de vivienda y la intermediación municipal. Hacer un plan participativo de vivienda en un contexto donde hay pocos recursos públicos para hacer nueva vivienda se demostró fundamental porque había que innovar formas, había que repensar cómo resolver la vivienda y llamar la atención sobre algo que había pasado desapercibido en las décadas anteriores, que era que siempre hemos tenido con nosotros un porcentaje de entre un 10 y un 15% de viviendas vacías, que hasta ese momento no le damos importancia porque era más sencillo hacer vivienda nueva y venderla, pero en un momento en el que es difícil conseguir crédito y donde ese recurso ya lo tenemos y no está siendo utilizado para su función social, que es ser habitada, pues emerge como un problema a poner en uso, ¿no? Entonces, la mayor parte del plan se centró en estrategias para activar esa vivienda vacía, ¿no? A nivel de planes y de proyectos, pues también hemos tenido la experiencia de trabajar en los grandes conjuntos habitacionales de vivienda social de los años 60 y 70, que cuando ya tienen 50 años de antigüedad se le acumulan los problemas de rehabilitación para mejorar su habitabilidad y también los problemas sociales, ¿no? Este era el barrio de las 3000 en Sevilla, que es un barrio que se ha hecho famoso a nivel internacional por ser el mayor gueto social de España, ¿no? Los vecinos del barrio lo que pedían era un plan integral, es decir, que todas las administraciones se sentaran para plantear un cambio en la economía de barrio, en la cultura y educación del barrio, en la oportunidad de empleo
en la mejora del espacio público de la vivienda, de la convivencia, y exigían que fuera un plan participativo, ¿no? Y bueno, nuestro equipo fue el equipo técnico encargado de hacer este plan, ¿no? Y diseñar de manera participativa las intervenciones con los vecinos. También hemos tenido la oportunidad de hacer planes generales participativos. Este fue antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, y el proceso participativo pues identificó, es otro municipio del área metropolitana de Sevilla, que el problema de este municipio no era seguir creciendo, como era la idea inicial del equipo de gobierno, sino que era pues mantener el carácter agrícola, agrario, que había tenido siempre este municipio, y atraer industrias de transformación agraria que crearan empleos para fijar a la población joven. Por tanto, el proceso participativo planteó una estrategia de ordenación urbana muy diferente a la idea inicial que tenía el equipo de gobierno, basada en el desarrollo inmobiliario como motor económico del municipio, ¿no? Y que era inviable porque ya estábamos en vísperas de la burbuja inmobiliaria y efectivamente estalló y el municipio no pudo. Todos los municipios que hicieron este tipo de planes desarrollistas pues se quedaron sin ejecutar, ¿no? Y bueno, en paralelo a todo esto que os estoy contando, pues hemos tenido un programa de formación, lo que la presentación pues se ha llamado el Máster de Gestión Social del Hábitat o el Curso Experto de Gestión Social del Hábitat y Diseño Participativo, que actualmente impartimos y que está, bueno, pues todavía en estos días en periodo de prescripción para la matrícula, ¿no? Y que es un curso donde damos herramientas para entender esto que estamos planteando aquí, ¿no? Y aplicarlo a un barrio concreto, trabajando con actores reales. Es decir, es un curso muy orientado a aprender haciendo, ¿no? Aprender haciendo participación, ¿no? Y bueno, ¿qué conceptos son los que hoy trabajamos para ver la ciudad que tenemos y la ciudad que queremos, ¿no? La ciudad a la que tenemos que tender, que dependa menos del coche, que tenga más espacio de convivencia, que se adapte mejor al cambio climático, que contenga esos problemas de contaminación ambiental que están provocando esos problemas de salud en las ciudades. Bueno, pues conoceréis, porque se ha hecho eslogan, el lema de la actual alcaldesa de París, de la ciudad del cuarto de hora, que lo que está viniendo a decir es que tenemos que volver al modelo de ciudad que teníamos antes de que el urbanismo contemporáneo decidiera separar todas las funciones de la ciudad, ¿no? La ciudad preindustrial era una ciudad donde las actividades de trabajar, residir y el ocio estaban mezcladas y estaban próximas. La civilización industrial hace que se generen graves problemas de salud y la solución que se adopta es separar las actividades productivas, llevarlas fuera de la ciudad, a los grandes conjuntos habitacionales, hacerlo donde el suelo es barato, ¿no? Y utilizar las grandes infraestructuras para el coche para mover a la población cotidianamente de casa al trabajo. Bueno, pues nos hemos dado cuenta que ese modelo depende mucho de energía, que al mismo tiempo es contaminante y provoca el cambio climático, y que deberíamos de volver a tener una ciudad compleja, una ciudad próxima, donde la vida cotidiana podamos resolver en esa escala de los 15 minutos caminando pues la mayor parte de nuestras funciones. Y eso es reestructurar la ciudad, porque no tenemos la ciudad así organizada. Y para poder hacer eso, pues hay que empezar a mirar la ciudad no con esos principios del urbanismo del siglo XX funcionalistas, que vamos a llamar tecnocráticos, sino desde la experiencia de vida cotidiana. Y por eso la importancia de los procesos participativos. El ver cómo son los desplazamientos de la población, especialmente la parte de la población que participa más en los cuidados de la infancia, los cuidados de los mayores, los cuidados del hogar, ¿no? Pues nos hace ver que efectivamente preparar la ciudad para que sea seguro, confortable, accesible para esas personas que se tienen que mover en proximidad es fundamental. Y tomar su mirada cualitativa, ¿no? Con procesos participativos es fundamental. Entonces trabajamos con estas categorías, ¿no? El barrio donde vamos a intervenir, la ciudad donde vamos a intervenir, garantiza la proximidad, garantiza el confort. Y cuando hablamos de confort estamos hablando, por lo menos en Andalucía, del confort térmico, ¿no? De protegernos del exceso de calor que tenemos 6 meses al año. En cada región tiene que ver cuáles son sus condiciones climáticas y cómo conseguir el confort, ¿no? Resolver la accesibilidad universal
para todas las personas durante toda la vida, ¿no? Y garantizar que los niños y las niñas recuperen la autonomía moviéndose con seguridad por la ciudad. Y eso es darle la vuelta al modelo. Como expresa esta imagen, ¿no? Y por eso esas R del decrecimiento de repensar, reevaluar, reestructurar son fundamentales, ¿no? Y pasar de una ciudad dependiente energéticamente a una ciudad, como expresa este dibujo, que produce su energía, que da el espacio público fundamentalmente al transporte público, la bicicleta al peatón, donde la naturaleza cobra protagonismo, donde se acerca la agricultura y la producción de alimentos a la ciudad, ¿no? Y todo esto vamos a ver cómo se está haciendo y se puede hacer en distintos lugares del mundo, ¿no? Voy a empezar por el cambio de modelo de movilidad, que me parece uno de los problemas más sustanciales si queremos limitar nuestra dependencia energética de energías fósiles, las tengamos o no las tengamos, ¿no? Reducir el consumo de energías fósiles, reducir, por tanto, también el impacto climático y reducir la crisis económica derivada de la escasez creciente de recursos energéticos fósiles. Bueno, pues eso significa darle la vuelta a la distribución del espacio, y si hoy el 70% del espacio público en una ciudad española lo dedicamos al coche, pues darle la vuelta y que sea al revés, ¿no? Que la mayor parte del espacio público sea para caminar, ir en bicicleta o en transporte público, que funcione la ciudad con los vehículos de suministro y que el coche sea la última opción, no que no haya coches, pero que el coche no sea la opción dominante, sino la última, ¿no? Y esto requiere pues, una alianza entre sistema de transporte público eficiente, la bicicleta para las distancias intermedias, hasta 7 kilómetros la bicicleta está demostrado que es el medio más eficiente en tiempo para moverse por una ciudad, y la peatonal, ¿no? Para distancias más cortas, ¿no? Bueno, pues en ese sentido van los planes de movilidad en los que estamos trabajando. El siguiente, y tienen ese cambio de distribución espacial que podemos ver en esta imagen y en el gráfico que indica cómo se reordena la movilidad, ¿no? Si hoy vemos que la mayor parte del espacio lo damos al coche, ¿no? Que como muestra la imagen, pues estas serían las personas que estarían en todos los coches que llenan la calle, muchas menos de las que están en las aceras, que son el espacio residual. Bueno, pues si esas mismas personas podrían estar en un solo autobús que iría por el centro de la calzada y ganaríamos el resto del espacio para el coche. Eso sería repensar la movilidad y redistribuir el espacio, ¿no? Y eso implica pues, que los desplazamientos de movilidad activa, peatonales o ciclistas, sean los más directos y que el vehículo pues, sea el que se mueva pues, de manera más laberíntica por la ciudad, ¿no? Bueno, para hacer esto, la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona propone una idea que se está aplicando en ciudades de España y de toda Europa. Ahora vamos a ver el ejemplo de Vitoria, que lo ha aplicado con éxito y que ha sido declarada Capital Verde Europea, que implica jerarquizar el viario de la ciudad, descubrir cuál es la red viaria principal por donde debería ir el transporte público y los vehículos privados de paso, y en el interior de ese viario principal crear estas grandes islas o grandes manzanas donde el vehículo entra, pero no de paso, entra para abastecer al comercio local, para entrar a una carga y descarga en un domicilio, ¿no? Pero no el vehículo de paso. Se pacifican, se puede hacer con operaciones de urbanismo táctico como las que vemos en la imagen de Barcelona, para hacer un ensayo a escala 1:1 y comprobar cómo funciona esto, ¿no? Y luego generalizarlo a nivel de ciudad. Este sería el mapa del ensanche de Barcelona, que todos conocemos, agrupando las supermanzanas, en las que en el interior de cada supermanzana se ganan estos espacios públicos, ¿no? Y el sistema de transporte público se organiza en líneas horizontales y verticales por la trama resultante, ¿no? Y esto es lo que la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona aplicó a la ciudad de Vitoria, dándole la vuelta al reparto de espacio público, ¿no? Vemos en la imagen de la izquierda las calles que eran de prioridad para el automóvil antes y después de aplicar el modelo, y vemos cómo se gana fundamentalmente espacio público que permite reordenar el transporte público y que sea más eficiente. Hoy se ha incrementado un 70% el número de usuarios de transporte público en Vitoria, y al mismo tiempo se ha multiplicado también el número de usuarios de la bicicleta y de los peatonales. Si tenéis la oportunidad de venir a España y visitar Vitoria, veréis que es una ciudad donde da gusto pasear, ¿no? Y donde todo el mundo se ve disfrutando de ese espacio público que han ganado, de esos anillos verdes que vamos a ver a continuación, ¿no? Y
Bueno, todo esto, como digo, pues se puede trabajar en estos planes participativos, se pueden hacer experiencias de urbanismo táctico donde, como las que vemos aquí, por ejemplo, pues para mejorar la accesibilidad al entorno de un colegio, ¿no? Esta es una imagen de Sevilla, la que vemos aquí abajo, ¿no? Y que demuestran que esto es posible, ¿vale? O ciudades como Pontevedra, que ha sido premio de Naciones Unidas por el proyecto de peatonalización que impulsaron y que fundamentalmente lo que hace es dejar los vehículos en la periferia de la ciudad y señalizar y hacer seguros los itinerarios peatonales con este mapa, que lo que nos está diciendo es que es una ciudad próxima, donde cada punto del mapa, que parece ser una estación de metro, no es una estación de metro en sentido de transporte público, sino un punto importante de la ciudad que todo el mundo conoce y las líneas que unen esos puntos nos están diciendo cuántos metros y cuántos minutos caminando hay entre esos puntos. Y de esta manera lo que se está trabajando es sobre la civitas, sobre la forma de percibir la ciudad y haciendo ver que es una ciudad que realmente es caminable, ¿no? Que es próxima. Bueno, pues esto como ideas que están funcionando y que están transformando la movilidad de nuestras ciudades y que podríamos generalizar y extender a bajo costo con urbanismo táctico, como se ha hecho en pandemia en muchas ciudades del mundo, pues para que las ciudades funcionen cuando el transporte público no era seguro por la pandemia, ¿no? Y había que darle espacio a la bicicleta. Lo hizo París, lo hizo Londres y lo han hecho muchas ciudades españolas, ¿no? El otro tema, ¿no? La renaturalización. Esto es fundamental en los climas mediterráneos, los climas calurosos en verano. Necesitamos, para poder caminar y que la ciudad sea saludable y confortable en verano, renaturalizarla. La ciudad es una isla de calor donde la temperatura en el interior de la ciudad puede ser 5 o 6 grados superior a la del entorno agrario, ¿no? Ciudades como París están planteando llenarse de azoteas verdes y de calles verdes, con fachadas verdes. Esto se puede hacer a bajo costo o se puede hacer con alta tecnología, ¿no? Y a bajo costo se puede hacer de manera muy sencilla y se consigue un efecto inmediato bajando la temperatura urbana, ¿no? Vemos el ejemplo otra vez de Vitoria y su anillo verde que conecta los parques periurbanos y conecta también con el territorio, los caminos rurales, ¿no? con el corazón de la ciudad, ¿no? A través de esos corredores verdes. O calles verdes que teníamos en Sevilla ya en el año 1929 y que deberíamos de generalizar. Ojalá estuviera toda Sevilla de calles así, ¿no? El otro elemento fundamental, nos decían los expertos en cambio climático que tenemos que repensar el modelo alimentario. Una de las cuestiones del modelo alimentario actual es que es muy dependiente del consumo de energía, porque es una agricultura industrializada, y luego también del consumo de energía en el transporte. Los alimentos que llegan, por ejemplo, a la mesa de un sevillano o sevillana, recorren de media 4.000 kilómetros, cuando tenemos una vega muy fértil que tendría la capacidad de producir una gran cantidad del autoconsumo, un porcentaje muy elevado del autoconsumo. ¿Cómo se está reaccionando frente a esto? Bueno, pues poniendo en marcha iniciativas que ya aprendió el Reino Unido como importantes para garantizar una soberanía alimentaria en situaciones críticas. Ellos lo aprendieron en la Guerra Mundial, ¿no? Pues se dieron cuenta que tenían que proteger los suelos agrícolas que les quedaban en los alrededores de las ciudades para garantizarse una cierta autosuficiencia alimentaria, y surge la figura de los parques agrarios, ¿no? Estas son imágenes tomadas de la tesis de mi compañera de grupo de investigación, Glenda Di Muro, fui su director de tesis, donde identifica dónde estarían los suelos de oportunidad para los parques agrarios de Sevilla, ¿no? Y si nos vamos al tema de la energía, pues bueno, en Andalucía miramos con envidia a Alemania, que tiene la mitad de horas de sol que Andalucía, pero sin embargo tiene barrios que son autosuficientes energéticamente y nosotros todavía estamos dando los primeros pasos en ese sentido, ¿no? Bueno, pues esto se puede hacer en los techos, se puede hacer, como decía, con huertos solares. En España han proliferado las cooperativas de productores y consumidores de energías renovables, esta es la mía, son energías. Y en Argentina las tenéis también, ¿no? Y podrían ser las que empezaran a trabajar a escala municipal pues el logro de esa autosuficiencia energética, ¿no? En el tema de la vivienda, la referencia para mí de más éxito la tenéis muy cerca, es Uruguay, ¿no? Y cómo para hacer frente al problema de la vivienda emergió con fuerza el sector cooperativo, convirtiéndose en un tercer sector muy potente que en momentos álgidos llegó a producir 1 de cada 2 viviendas que se construían en Uruguay y que permiten
con el marco que crea el Estado, con la ley de vivienda, que favorece las cooperativas, les da crédito, ¿no? Se creó un banco hipotecario, pone a disposición una cartera de tierras y de edificios a rehabilitar, bueno, crea el marco que genera los recursos y luego regula que tenga que haber una asistencia técnica interdisciplinar, los institutos de asistencia técnica formados por arquitectos e ingenieros de la construcción, por una parte, y por otra parte, trabajadores sociales que ayudan a dinamizar estas cooperativas durante todo el proceso, que son procesos largos, economistas y juristas, ¿no? Es decir, un equipo interdisciplinar. Bueno, un modelo que nos podría servir para rehabilitar barrios también, ¿no? Este modelo cooperativo. O ciudades que han conseguido erradicar los vertederos, han conseguido el objetivo de residuos cero y hacer realidad esa economía circular, tanto para reciclar los residuos orgánicos y generar compostaje para la agricultura en esos bidones verdes, como para la minería urbana, reciclando vidrio, papel y todo tipo de metales. Si buscáis en YouTube algún documental para conocer el caso de éxito de San Francisco, veréis que se ha generado una gran cantidad de empleo en esta economía circular y que lo que han hecho fundamentalmente es ponerlo sencillo al usuario, la recogida domiciliaria y luego la separación de lo reciclable en planta, ¿no? Y utilizar esos recursos para abastecer a la industria local, ¿no? Bueno, en Andalucía también tenemos ejemplos en esta dirección en pequeños pueblos de nuestras sierras que lo están consiguiendo, ¿no? Especialmente el tema del compostaje para la agricultura está siendo muy exitoso, ¿no? Y bueno, todo el tema de la economía social o economía del bien común, que analiza no solo los aspectos, los parámetros cuantitativos, sino también cómo contribuye a generar bien común, tanto social como ambiental, ¿no? Los programas que favorecen la economía, por ejemplo, de barrio, la economía de proximidad, los comercios de proximidad, que en pandemia se demostraron muy importantes tener esos comercios cerca frente a las grandes superficies comerciales a las que tenemos que acudir en coche, por ejemplo, ¿no? Y todo esto se puede experimentar a escala municipal, en municipios de escala intermedia, como el caso de Vitoria que he comentado antes, o a escala de barrio, ¿no? Y aquí es donde aparece esta estrategia, las pusimos en marcha en proyectos pilotos de investigación acción participativa en Andalucía, marcándonos el objetivo de partir de la necesidad más sentida por la población de un barrio. En la imagen que os muestro era la rehabilitación de las viviendas el principal motor que dinamizaba el barrio, pero junto a eso se empezaron a introducir otros objetivos como mejorar la movilidad y el transporte, mejorar también la calidad del espacio público, poner en marcha experiencias pioneras de autoconsumo de energía y favorecer el comercio de barrio, ¿no? Y con todos esos ejes pues se puso en marcha un plan que era participativo y que tenía ese carácter integral. El esquema que os muestro aquí, que es como una línea de metro, lo que plantea es el cruce de líneas de acción que cuando son integradas en los nodos de intersección entre esas líneas empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Si yo cruzo vivienda con energía, me sale autoconsumo. Si cruzo vivienda con movilidad, me va a salir reservar espacios en el entorno de las viviendas para la movilidad sostenible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O tener cerca de las viviendas las conexiones a la red de transporte público, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto, ya con esto termino, pues encuentra un lugar privilegiado para empezar, para arrancar en las comunidades educativas. Las comunidades educativas son motor de cambio cultural, ¿no? No solo para los niños y las niñas, que no tenemos tiempo de esperar a que sean adultos, sino para los padres y las madres de esos niños y esas niñas, porque la comunidad educativa la forman los escolares, sus madres, sus padres, los abuelos y las abuelas, que también se implican, y todo el equipo docente, más el entorno. El entorno pueden ser las empresas de barrio, los comercios de barrio, etcétera. Entonces, planteando el cambio del entorno desde los colegios, podemos dinamizar el cambio del entorno en nuestros barrios y nuestras ciudades. Tenemos la experiencia de haber hecho planes de movilidad sostenible en municipios y haber llegado a la conclusión de que si queremos cambiar el modelo de movilidad hay que empezar por trabajarlo en estas comunidades educativas, ¿no? Y recuperando de esa manera el hábito de ir a caminar, por ejemplo, a los colegios, ¿no?
poniendo en marcha caminos escolares seguros, organizando a grupos de padres para acompañar a los niños en los pedibuses escolares, ¿no? O programas de ahorro de energía que revierten ese ahorro en el colegio, que lo puede invertir en mejoras de eficiencia energética o en medidas de autoconsumo energético en el propio colegio, que puede compartir energía con viviendas del entorno que estén en situación de pobreza energética. Tenemos experiencias pioneras de ese tipo también ya puestas en marcha en Sevilla, por ejemplo, ¿no? O recuperar la capacidad de producir alimentos con los huertos escolares o los huertos de barrio, ¿no? De autoconsumo, y generar de esa manera esa cierta autosuficiencia alimentaria. Bueno, con esto doy término a mi intervención. Disculpad si me he pasado, creo, unos minutos sobre el tiempo previsto, y bueno, pues daros las gracias por vuestra atención, por la invitación, y desearos que el resto de las jornadas pues sean muy provechosas para vosotros. Muchas gracias, Esteban, por tu presentación. Seguramente deben haber quedado algunas inquietudes, tal vez, para manifestarle. En ese caso, Estoy disponible, sí. si tenemos algo de participación Sí. a través de las redes, alguna... Me parece interesante, tal vez como síntesis, tal vez, Esteban, desde el punto de vista de una facultad de ingeniería inserta en el interior del interior, en una ciudad del orden de los 70.000 habitantes. Bueno, tal vez qué tips brevemente, qué puedes llegar a extender o personalizar tenemos en la sala y asistiendo por YouTube, bueno, estudiantes de todas nuestras carreras de ingeniería, además de gente de la comunidad, ingenierías en electromecánica, electrónica, sistemas, química, ingeniería industrial, licenciatura en administración rural, una gran variedad de disciplinas. ¿Qué resumen integrador, tal vez para una ciudad de un tamaño medio, pequeño, se podría llegar a aportar? Pues bueno, veo un potencial enorme, ¿no? En colaboración con los actores sociales, económicos y la municipalidad, porque con toda esa ingeniería se puede impulsar transición energética, alimentaria, de movilidad, de economía circular, ¿no? Que la industria química se alimenta necesita los ingenieros que estáis formando, la agroalimentaria, los ingenieros que estáis formando. Me imagino que tenéis ingeniería eléctrica también, ¿no? Entiendo. Perdón. Eléctrica. Claro, electromecánica, exactamente. También, ¿no? Pues vamos, tenéis la base de conocimiento ingenieril que hace falta para impulsar la transición, ¿no? Y que puede dar base a empresas de base tecnológica impulsadas por la universidad que empiecen a operar en el territorio, ¿no? Yo os plantearía por ahí una línea me imagino que lo estaréis haciendo, ¿no? Lo desconozco, a lo mejor os estoy diciendo cosas que ya hacéis, pero ahí veo un potencial muy grande. Desde la universidad yo veo que un papel fundamental es transferir el conocimiento a los actores del territorio y contando con los recursos del territorio. Perfecto, muchas gracias, Esteban. Mientras se va preparando la transición a la siguiente charla, te quiere saludar aquí el decano de la facultad. Hola Esteban, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por el aporte. Imagino que cuando el doctor Ferreira te planteaba qué tips podrías dejar para una ciudad con 70.000 habitantes, creo que hay todo por hacer y está incipiente el desarrollo de todas estas temáticas con tanto aporte técnico, y que a veces desde los municipios alientan a la nueva temática de economía circular, de trabajar desde el inicio, de tener un programa de crecimiento, porque cuando uno habla de una ciudad de 70.000 habitantes, indefectiblemente, tal vez en algunos años, en varios años se duplique, y aprovechar el tiempo y no tener los problemas cuando ya estamos crecidos, debe haber sido una de las primeras imágenes que uno puede recurrir, de hacer los planes de mejoras y de integración en forma temprana, y no después remediar, ¿no? Pues sí, yo creo que esa es otra de las funciones de la universidad, la de anticiparse, ¿no?
a los problemas, ¿no? Y yo animaría, completando lo que decía antes, si tenéis posibilidad, Diego, ¿no? En interlocución con la administración local, plantear una agenda urbana, ¿no? En la que estas cuestiones que estamos hablando estén sustentadas, ¿no? En conocimiento pues, detallado, un diagnóstico detallado de los recursos y oportunidades que tiene el territorio, y donde esos crecimientos previsibles pues, aparezcan ordenados, ¿no? Para evitar problemas a futuro. Bueno, yo os deseo toda la suerte. Esteban, te cuento una, y que creo que van a compartir muchos aquí, recién, es muy incipiente. ¿Cuánto tienen las bicisendas acá? ¿Cuánto hace que se hicieron? Un año. Estamos compartiendo con el auditorio, no sé si lo alcanzás a ver, estaba consultando a ellos cuánto hace que se implementaron la bicisenda en San Francisco, y ha tenido obviamente discusiones y críticas, ¿por qué por ese lugar? ¿Por qué plantearlo en esas calles que los estacionamientos alteran el normal desenvolvimiento de los negocios, para aparcar el auto o para ingresar a un garage? Y cuando uno lo ve en la dimensión en la cual vos lo presentaste, en las ciudades esas, bueno, ahí realmente toma otra noción, y creo que da y pone en valor la importancia que tiene que tener la planificación temprana, ¿no? Sí, en Sevilla tuvimos una polémica similar a la que estás contando, ¿no? Digamos que la idea que tenía la prensa y las fuerzas más conservadoras de la ciudad es que se iba a perder espacio para el coche, se iba a perder accesibilidad para los negocios, y que al final no iba a tener éxito. Bueno, en esto es muy importante el diseño en red, ¿no? Y Sevilla había tenido algunas bicisendas aisladas y no habían tenido éxito, porque si no hay una red completa que cubra toda la ciudad, pues no se consigue la masa crítica de ciclistas que se esperaría. Pero si está bien diseñada y cubre toda la ciudad, en Sevilla se multiplicó por 10 el número de ciclistas, y bueno, hoy ha sido un referente mundial de la implantación del modelo, y a pesar de las dificultades iniciales que tuvo, pues ha demostrado que tiene éxito, ¿no? Y si vamos a ciudades donde esto tiene más tradición, miramos a Ámsterdam o a Copenhague. En Copenhague el objetivo que tienen hoy es que 1 de cada 2 desplazamientos en la ciudad cotidianos se hagan en bicicleta, ¿no? Que son objetivos que están muy lejos, por ejemplo, de los niveles que tenemos en España. Todo esto parte de un diseño y de un debate social. Debate social que a veces pues, se demuestra por las vías de los hechos, ¿no? Me gustaría saber el éxito que ha tenido, cuánto tiempo hace que está la red Bicicenda, y si tenéis datos de el impacto que ha tenido el número de usuarios de la bicicleta. Por lo que preguntaba recién, no sé si el auditorio me ayuda, tenemos un año no más de experiencia, está en etapa de extensión, cubre creo que los 4 puntos cardinales, se ve gente en la bicisenda, pero no como lo que se esperaba, arriesgaría yo, ¿no? No sé si el auditorio me acompaña acá. Y por otro lado, sí hay que... hay en algunos sectores más céntricos, donde se remarca el entorpecimiento del acceso a los comercios, a los lugares públicos. Y en las afueras, por allí, el tema del mantenimiento, porque por ahí los deterioros de las vías hace que a lo mejor no sea muy cómodo lo de la bici. Es una ciudad chica, está en grado incipiente, y bueno, creo que un poco como lo dijiste, la resolución o la evaluación requiere de tiempo, y va a pasar, de acá a algunos 10 años a lo mejor diremos qué gran éxito o qué medida que se tomó. Hoy no se ve o no se puede pronunciar que se haya quintuplicado la cantidad de bicicletas. Esto no.
Y hay horarios en los cuales se justifica mucho más y otros menos. Eso también es cierto. Bueno, pues seguirlo con atención. Yo creo que es interesante, si hay críticas, que se analice a ver si puede haber puntos donde se mejore el diseño. Y bueno, del caso de Sevilla es un tema que me apasiona y me gustaría conocer más vuestro caso y hablar más de él, ¿no? Pero para que tengáis elementos, ¿no? En el caso de Sevilla, como digo, una componente de éxito es que desde el primer momento cubría toda la ciudad y se complementó con un sistema de bicicleta pública muy económica, ¿no? Que tenía puntos por toda la ciudad. Y el tema donde estamos trabajando ahora para mejorar es el tema de los aparcamientos seguros en los puntos atractores, ¿no? Como pueden ser las universidades, me imagino que los tendréis, aparcamientos para bicicletas de las universidades, en las principales empresas, y también cerca de las viviendas, donde uno pueda tener su bicicleta aparcada segura, sin riesgo de que se la roben, ¿no? Son elementos que se complementan y que pueden mejorar el diseño. Y luego, pues bueno, evitar en lo posible conflictos con el peatón. A veces se ponen las aceras quitando el espacio al peatón, eso no debería de ser, debería de ir siempre por la calzada. En fin, hay cuestiones que habría que analizar para ver si se puede mejorar. En el caso de Sevilla, hemos hecho un diagnóstico, hemos identificado los puntos negros, vamos, no ha sido mi equipo, ha sido otros compañeros, ¿no? Y actualmente se está mejorando. Es una buena noticia que tengáis ya ese primer paso dado. Ahora es muy importante que funcione bien para que no haya riesgo de retroceso y al revés, ¿no? Que se consiga el objetivo, que es que una ciudad de 70.000 habitantes fundamentalmente se podría mover en bicicleta perfectamente, ¿no? Muy bien, Esteban. Este va a ser un último mensaje, pero es un mensaje interno acá para el secretario administrativo de la facultad y todos los alumnos y docentes que están presentes, porque tenemos que acondicionar internamente en nuestra universidad un aparcamiento, como dirías tú, de bicicleta, así los empleados, los estudiantes y los docentes vienen en bici. Así es. No era para vos ese mensaje. Deudas internas. Muchas gracias. Venga, pues muchas gracias. Esteban. Un abrazo, Diego, y un abrazo a todos. Un recuerdo para Luis, me enteré de su fallecimiento, y un compañero del curso en el que estuvo Diego también, ha sido una triste noticia. Dale también mi pesar al resto de tus compañeros, ¿no? Y que disfrutéis de esta jornada. Muchas gracias, muy amable por extenderte también en el horario, que para vos son 5 horas más que la que tenemos nosotros. Sabemos que es un esfuerzo mayor en tu caso, así que muchas gracias por esta apertura. Estás